Dividir entre 10, al igual que multiplicar por 10, crea un patrón con los números. Así que vamos a investigar lo que pasa cuando dividimos entre 10 y ver si podemos descubrir el patrón, y tal vez se relacione con el patrón que resulta de multiplicar por 10. Vamos a comenzar con un ejemplo simple. Digamos 30 entre 10. Y una manera de pensar en esto es tomar el número 30 y dividirlo en grupos de 10. Entonces vamos a ver cuántos grupos de 10 podemos sacar de 30. Un grupo de 10 es 10, así que no es suficiente. Un segundo grupo sería 20, más un tercer grupo, 30. Así que podemos pensar en 30 como 10 más 10 más 10, o 3 grupos de 10. Entonces, si dividimos 30 entre 10, si dividimos 30 en grupos de 10, terminaremos con 3 grupos. Vamos a hacer otro. Tal vez otro un poco más difícil, digamos 110 entre 10. Y cuando estamos dividiendo, estamos tomando 110 y lo estamos dividiendo en grupos de 10. Así que vamos a ver cuántos grupos de 10 necesitamos para llegar a 110. Tenemos 10 más 10 es 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 y 110. Entonces esto que tenemos aquí son los grupos de 10 que necesitamos para llegar a 110. Así que vamos a ver cuántos grupos son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nuestra respuesta es 11. Si tenemos 110 y lo dividimos en grupos de 10, nos quedan 11 grupos. Vamos a revisar estos ejemplos. Hagamos una pausa y veamos si podemos ver un patrón. 30 dividido entre 10 es igual a 3. 110 dividido entre 10 es igual a 11. ¿Qué pasa con el 30 y con el 110 para llegar a estos cocientes? Lo que pasó fue que quitamos el 0 que estaba al final del número. Nuestra solución es el mismo número, pero sin el 0 que estaba al final. También en este caso la solución es el mismo número, pero sin el 0 del final. Y si recordamos, el caso de la multiplicación era opuesto. Si tenemos 2 por 10, en lugar de dividirlo, si tenemos 2 por 10, el resultado es 20. O el 2, que es nuestro número original, con un 0 al final. Recuerda otro caso, 13 por 10 es igual a 13, que es el número original, con un 0 que ponemos al final. Entonces, en la multiplicación, cuando multiplicamos por 10, agregamos un 0 al final del número. Y cuando dividimos, hacemos lo opuesto, le quitamos un 0 al final del número. Así que conociendo ese patrón, hagamos otra división, tal vez una en la que no podamos escribir todos los grupos de 10, pero tratemos de usar el patrón para resolverla. Si tenemos algo como 7000 dividido entre 10, bueno, nuestra solución es 7000, pero sin el 0 del final, porque estamos dividiendo entre 10. Así que en lugar de tener 7000, tenemos 700. 7000 dividido en grupos de 10 es igual a 700 grupos de 10, así que la solución es 700. Vamos a ir un paso más adelante y vamos a pensar en lo que les está pasando a estos números cuando los dividimos entre 10. Al 30, al 110, al 7000 en términos de su valor posicional. Aquí tenemos la gráfica de valor posicional. Vamos a usarla para ver alguno de los números que usamos antes. Digamos 30. Y cuando dividimos 30 entre 10, recuerda lo que pasa con el 3. En lugar de ser 3 decenas, el resultado es 3 unidades. El 3 se movió una posición en su valor posicional hacia la derecha. Y el 0 en realidad también lo hizo. Lo hizo hacia los decimales, lo que nos da como resultado 3.0, que es lo mismo que 3. Y esa es la razón por la que no necesitamos escribir el 0 y por eso lo taché. Entonces, nuestro número, en lugar de ser 3 decenas, cuando lo dividimos entre 10, se convierte en 3 unidades. Vamos a intentar hacer una división un poco más difícil. También lo hicimos con 7000. 7 millares, 0 centenas, 0 decenas, 0 unidades. Y cuando dividimos entre 10, nuestro 7 de la posición de los millares pasó a ser un 7 en la posición de las centenas. Y el 0 de las centenas pasó a ser un 0 en la posición de los decimales.
y el 0 de las decenas pasó a ser 0 unidades, y el último 0 lo podemos tachar y moverlo a la posición de los decimales. Así que 7000 dividido entre 10 es igual a 700, y una vez más todo lo movimos una posición hacia la derecha de su valor posicional. Entonces tenemos dos maneras de pensar en dividir entre 10. Podemos decir que quitamos un 0 a la derecha del número, o podemos decir que movemos cada dígito una posición a la derecha de su valor posicional. Pensemos otra vez en esto en términos del valor posicional, con un número nuevo, digamos 630. Si dividimos 630 entre 10, vamos a mover todo una posición del valor posicional hacia la derecha, así que las 6 centenas se convertirán en 6 decenas, las 3 decenas se convertirán en 3 unidades y las 0 unidades las movemos hacia los decimales. Entonces podemos decir que 630 dividido entre 10 es igual a 63, o 6 decenas y 3 unidades. Tenemos dos maneras de pensar al dividir entre 10. Podemos quitar un 0 al final, o movemos cada uno de los dígitos una posición de su valor posicional hacia la derecha.